Soy quien edita los episodios, lo que significa que soy quien escucha todo 2 veces. Me llamo Alma, tengo 30, productora de audio freelance. Vivo en Iztacalco en un departamento de un cuarto del color de limas viejas. Hace 2 meses, mis mejores amigas Itzel y Marisol me convencieron de iniciar un podcast pequeño sobre las historias que nos contaban nuestras abuelas. Cosas a las que todas les ponemos los ojos en blanco hasta que de todos modos se te meten bajo la piel. Lo llamamos Nocturna porque casi siempre grabamos después de nuestros turnos. Itzel da clases de arte en una escuela pública y Marisol trabaja de noche en una panadería. Y yo hago diseño sonoro para gente con mejor equipo y menos cuentas por pagar. Nos prometimos evitar lo obvio al principio, pero ganó lo obvio. La primera temporada iba a ser sobre el agua. No sé si creciste aquí, pero si sí, ya conoces el nombre que la gente susurra cuando los canales empiezan a contestar. Mi abuela solía golpear el lavabo con la palma cuando las tuberías gemían de noche y decía, no le contestes. Nunca tuve intención de contestarle a nadie. Nos encontramos en el embarcadero Cuemanco a las 11:20 p.m. Lo bastante tarde para que los vendedores ya estuvieran guardando y el aire tuviera esa dulzura húmeda que huele a lirio acuático y a cerveza. Itzel llevaba su impermeable cempasúchil y la sonrisa terca que usa cuando está a punto de ser valiente de una manera que no me gusta. Marisol tenía la grabadora que había pedido prestada, una cosa pesada con entradas XLR y un termo de café de olla que sabía a canela e insomnio. Nuestra operadora de trajinera, Dalia, era una mujer de unos 40 con los brazos de quien ha empujado remos a través de años de duelos ajenos. Nos preguntó 2 veces si de verdad queríamos el recorrido de leyenda. Y 2 veces Itzel dijo que sí, con esa voz que hace que la gente responda que sí. Los Cananes son un laberinto de agua vieja e historias nuevas. La ciudad sacó dientes y se tragó la mayoría de sus lagos. Pero aquí el pasado flota sobre pintura y música. Le pagamos extra por silencio y por dejarnos grabar. Si ella canta, dijo Dalia, no le canten de vuelta. Marisol se rió como si fuera una advertencia de cortesía, como no le den de comer a los patos. Durante la primera hora, todo fue agradable y aburrido a partes iguales. Sacamos tono de sala, el murmullo del agua contra el casco, el ladrido ocasional de un perro que saltaba de una orilla a la otra. Itzel entrevistó a Dalia sobre el tráfico nocturno, bodas, quinceañeras, la vez que trasladó a un mariachi que lloró toda la tocada. Dalia se rió de eso y su risa encendió la oscuridad como otra linterna. Yo pedí leyendas y ella nos complació con las que terminan con un encogimiento de hombros y una bendición. Marisol probó niveles y me asentía cada vez que yo golpeaba mis audífonos. A lo lejos, otra trajinera crujió como una mecedora y luego el sonido se desvaneció y nos quedamos a solas con árboles viejos, agua vieja y ese tipo de silencio que tiene peso. El aire se sentía pesado, como si la tarde fuera una camisa mojada que no podía despegarme. Cuando dije que necesitaba 5 minutos más de silencio, todos obedecieron como lo hace la gente cuando quiere ser valiente y cuidadosa a la vez. Lo primero raro fue la muñeca. El remo golpeó algo blando que se enganchó y arrastró. Cuando Dalia la alzó con la punta de la vara, un pequeño cuerpo de tela quedó colgando y girando, el agua escurriendo en un velo oscuro. Ojos deslavados, boca pintada reducida a una mancha, un brazo sostenido con hilo como una puntada que se rindió. Marisol susurró, «Es de esa isla, ¿no?» Yo apenas oí porque en mi cabeza la forma de onda creció con un pico. Su voz tembló, como si hubiera una segunda voz trenzada con la suya. Itzel se rió y estiró la mano hacia la muñeca, y Dalia negó con la cabeza una vez, despacio. La muñeca osciló y goteó, y luego resbaló de vuelta al agua con el sonido de una respiración contenida demasiado tiempo. Marqué la hora en mis notas, 0:57:13. Si alguna vez editas audio, sabes cómo los números se vuelven pequeñas trampas en las que pisarás después. Las ranas a nuestro alrededor estaban ruidosas y luego no.
Ese silencio se sintió como una boca que se cierra. 20 minutos después, el silencio se quebró con un sonido que aún no puedo decirte si pertenece a una mujer, al viento o a una ciudad vieja dejando salir un solo duelo de su cuerpo. Empezó bajo, como alguien diciendo un nombre dentro de un vaso. Luego se estiró hasta fracturarse en 3 notas finas que se rizaban sobre sí mismas. La cabeza de Itzel se alzó de golpe. La mano de Marisol encontró la mía en la banca. Dalia hundió más fuerte la vara en el lodo, como si la prisa pudiera empujar el agua lejos. «Viento», dijo, y la palabra cayó al canal y se hundió sin una sola onda. Miré las velas. Las llamas se inclinaron y luego se enderezaron, como si no pudieran decidirse. En mis audífonos el sonido no era viento, era una forma. Si has visto espectrogramas, sabes a qué me refiero. Sonido como imagen. Este parecía un uso largo con un agujero en medio, como un ojo que te mira de vuelta. No lo dije en voz alta, porque decirlo lo haría verdadero. Derivamos hacia un tramo de chinampa ahogado de sauces, y luego me di cuenta de que no eran sauces, eran bordes de cosas. Cabezas. Extremidades de plástico. Una isla que había decidido coleccionar caras. Ya sé que estás pensando en ese lugar del que los turistas susurran, pero no era ese. Esto era algo más pequeño y más hambriento. Un primo que creció a la sombra de las cámaras. Muñecas colgadas del pelo, de los brazos, de alambres que les mordían el cuello. Sus ojos tenían ese color de vidrio enfermo que no refleja la luz tanto como se la traga. «No vamos a parar», dijo Dalia. «Aquí nadie se detiene». El aire sabía a metal y el café en mi garganta se cuajó en algo agrio. Los medidores de la grabadora subieron sin motivo, aunque nadie hablaba. La lancha raspó algo bajo el agua que no era raíz ni piedra. Cuando se movió el viento, todas las cabezas de muñeca miraron al mismo lado, como si pasara una bandada que no se ve. Cuando por fin se puso de pie, los juncos se apartaron como si fueran ellos los asustados. Era una forma como de mujer, pero demasiado delgada donde la gente es blanda, y demasiado pesada donde el agua debería aligerarte. El pelo le colgaba en sogas sobre la cara y los hombros y hasta el canal, como extremidades adicionales. El vestido, sí, era blanco, pero no blanco de quien lo usa de día. Era el pálido de hueso hervido, manchado a parches de lodo y de algo que el agua había guardado. Sus manos salieron del canal con el chasquido húmedo de algo despegado de la piel. Y eran demasiado largas, lo juro, cada dedo como los juncos a su alrededor. No sé qué tan lejos estaba, las distancias se rompen en la oscuridad. En mis audífonos, el mundo se estrechó hasta el aliento y ese ruido, ese sonido de garganta abierta que empezó a formar sílabas. Marisol me apretó la muñeca hasta que sentí mi pulso en los dedos. Itzel susurró. ¿Alguien nos está filmando? Como si prefiriera creer en una broma que en todo lo que hacía que su abuela se persignara cada vez que pasábamos junto a una alcantarilla. Entonces la forma habló, y si escribo las palabras las volveré a oír. Pero importa que eran palabras, y que hicieron una pregunta que todo niño sabe responder. Dalia clavó la vara en el lodo con tanta fuerza que la lancha se inclinó y el agua me lamió los zapatis, fría como si hubiera estado esperando en un pozo. «Agáchense», siseó, aunque ninguna se había puesto de pie. «La forma alzó una mano». Creí que se estaba estirando hacia mí, pero su palma guiaba hacia arriba, ofreciéndole la noche a sí misma. «No le contesten», dijo Dalia, y su voz cayó en esa cadencia que usan las abuelas cuando negocian con los santos. La grabadora, traidora como es, miró con su lucecita roja y se bebió todo. «Alma», dijo Itzel, excepto que el sonido que entró a mis audífonos era la voz de mi madre, y ella se fue cuando yo tenía 19. ¿Entiendes la crueldad particular de que tus muertos usen la boca de otra persona? Alma, repitió, suave, insinuante, y luego lanzó una red más amplia. Hija. Me mordí la lengua y probé hierro. La forma en el agua se acercó sin moverse. El agua lo hacía posible, traduciendo distancia en temor. Si alguna vez has sentido que un cuarto se inclina hacia ti, así se sentía,
excepto que era todo un canal. Itzel perdió el equilibrio cuando el casco besó una rama sumergida y se fue de lado al canal. Una zambullida que sonó demasiado fuerte y demasiado suave a la vez. Un momento se reía, al siguiente ya era parte del agua, su impermeable abriéndose hacia alrededor como una flor que se ahoga. Marisol gritó su nombre tan fuerte que el sonido se rompió en mis audífonos en una onda cuadrada desgarrada. Caí de rodillas y alcancé la manga brillante, los dedos cerrándose sobre tela resbalosa que se sentía como la piel de otra persona. Algo más la sujetó también. Enredos o una mano, o el canal decidiendo quedarse con lo que le ofrecían. Dalia era una máquina. No entró en pánico. Jaló, usó la vara como palanca y la lancha como punto de apoyo. «No la vean», dijo, y mis ojos obedecieron un aliento, y luego fallaron, porque nací con la curiosidad como un órgano extra. Miré, y bajo la superficie flotaba cabello como anguilas, y estaban unidos a la forma desde la raíz, y rodearon el tobillo de Itzel con afecto. Hice algo de lo que no estoy orgullosa. Recité en voz alta la oración privada de mi abuela como si pudiera comprarnos tiempo. Por una vez, se sintió como dinero bien gastado. El cabello aflojó. Arrastramos a Itzel de regreso a las tablas, tosiendo y temblando, el rímel hecho moretones bajo los ojos. Nos movimos como si el infierno viniera a cobrar la renta. Dalia no tanto dirigía como empujaba, cargando sobre la vara con ese tipo de fuerza que se consigue al tomar decisiones duras temprano. Las velas titubearon y murieron, y la oscuridad llegó tan pura que por un segundo ardiente pensé que me había quedado ciega. El lamento se alzó detrás de nosotras y luego adelante y luego bajo la lancha, como si el sonido viniera a través de la madera, y por un momento pensé que eran más de una. Un coro con una sola cara. Las muñecas se encogieron o se inclinaron. No supe decir. El agua nos golpeó los tobillos con indiferencia. La única señal de que existía algo parecido al mundo fue una franja de fluorescentes de un muelle a lo lejos, del color de las peceras baratas. El lamento intentó darle forma a mi nombre otra vez. Me mordí la parte interna de la mejilla hasta fabricarme un pequeño hecho punzante al cual clavarme. Dalia no habló hasta que resbalamos contra el concreto. «No vayan a decir gracias en voz alta», dijo. «La gratitud hace una cuerda». Asentimos. 3 mujeres húmedas y temblorosas a las que de pronto ya no les interesaba ser amables. En mi casa hicimos lo que siempre haces cuando algo increíble te golpea en la boca. Intentamos volverlo ciencia. Volqué los archivos en el DAW. Normalicé y quité ruido. Abrí el campo estéreo y luego lo estreché. Puse un limitador y vi a los medidores comportarse como si hubieran aceptado seguir reglas. Marisol sostenía una cobija bajo la barbilla, como lo hacen los niños cuando todavía no están listos para dejar la noche. Itzel olía al canal y abrazaba sus rodillas, y no dijo nada por mucho rato. Cuando reproducimos la sección que corresponde al primer llanto largo, el espectrograma dibujó un contorno como de una mujer inclinándose, brazos abiertos, una imagen en negativo, como si el sonido hubiera borrado algo para ser él mismo. No es así como deberían funcionar los espectrogramas, pero ahí estaba. A las 1:12:08, algo en el canal izquierdo susurró mi nombre con la voz de mi madre otra vez, excepto que cuando lo aislé y lo invertí e hice todos los trucos, se volvió mi propia voz, con forma de pregunta. Pregúntame si dormí. Adelante. Pasó una semana. Casi no hablamos del tema, del mismo modo que casi dejas de rascar una costra cuando sientes que la piel está cerrando debajo. El trabajo hizo sus exigencias. La renta se plantó como un monstruo aburrido en la puerta. Grabamos 2 episodios sobre fantasmas menores, los que sacuden cadenas y azotan puertas y dejan huellas de harina en panaderías. A la gente le gustaron. Nos reímos de maneras normales. Itzel empezó a usar una tobillera que dijo que era para la suerte. Marisol comenzó a dormir en casa de su hermana porque la compañía hacía que los sonidos del pasillo fueran menos de pasillo. Yo edité en cafés con gente normal y migas normales, y nadie parecía estar cargando
un río en el pecho. Cuando hablamos de esa noche, la degradamos con chistes. Dijimos trampa para turistas, dijimos diseño sonoro, dijimos que el viento dice mucho si quieres que diga. Cuando tocó el episodio de Xochimilco, decidimos convertirlo en un teaser, solo audio ambiente, sin voz. La gente imaginará el resto, dijo Itzel, y me pareció misericordia. No sé cuándo lo segundo raro se convirtió en lo tercero y luego en lo cuarto, pero hubo una noche en que llegué a casa y el baño olía al canal. No a mojo, no a agua de la ciudad, agua de planta, oxígeno pesado de raíces y lugares oscuros. Yo no había llenado la tina, pero la bañera tenía 1 pulgada de agua, marrón verdosa, con 3 pétalos de cempasúchil flotando como si alguien creyera en la continuidad. El espejo se había empañado en un óvalo perfecto, como de aliento, y dentro de ese óvalo, las marcas de dedos abultadas que hacen los niños cuando aprenden letras, Alma. No soy una persona valiente, soy una persona que ordena cuando el mundo se filtra. Drené la tina. Limpié el espejo hasta que regresó mi propia cara con los pómulos de mi madre y la boca de una desconocida. Tiré los pétalos a la basura, con las manos temblando, y luego los saqué de nuevo porque no se echan ofrendas a la basura doméstica, a menos que quieras que algo se fije. Dormí con las luces encendidas y los audífonos puestos, y el episodio equivocado en loop. Nosotras riéndonos de fantasmas de repostería que se espolvoreaban de azúcar. 2 mañanas después, abrí el archivo de la 005713 para crear el teaser, y el espectrograma ya no mostraba la misma forma. No mostraba la figura inclinada con los brazos abiertos. Mostraba algo más delgado, de pie, y lo que sostenía en el pecho no era un niño, sino un racimo de cintas oscuras que caían y caían, como cabello en el agua. Cuando desplacé hacia adelante, el contorno se movió conmigo, como si estuviera prendido a mi línea de tiempo, no al sonido. Cerré el proyecto y lo reabrí, seguía allí. Tal vez tu cerebro hace patrones, el mío también, pero había una línea que ahora podía oír y que no habíamos oído en la trajinera. Se montaba sobre el lamento largo y se afinaba justo por debajo del umbral donde oír se vuelve sentir. ¡Ay, mis hijos! Sí, pero luego suave como alga. Otra cosa. ¿Dónde están tus manos? Quizá no hablas español. Significa, ¿dónde están tus manos? ¿Manos de quién? Probablemente las mías, las que habían jalado a Itzel de regreso. Las que quisieron, por un segundo brillante, estirarse hacia la noche ofrecida y sentir cómo se siente la oscuridad para ella. Intenté hacer las paces con eso a la manera aburrida. Seguí yendo a trabajar. Seguí cortando los podcasts de otros en versiones más limpias de sus vidas. Seguí con los audífonos alrededor del cuello como un talismán que zumba. Itzel dijo que le dolía el tobillo con un clima que no debería, y fingimos que era una vieja lesión. Marisol compró una vela de un santo que se negó a nombrar y la encendió dentro de su horno porque la corriente en su ventana mataba las llamas. Dalia texteó una vez un simple ¿todo bien? Que me quedé mirando toda la hora de comida antes de contestar sí, gracias, sin decir gracias en voz alta. La ciudad hizo lo que hacen las ciudades, siguió, llovió, secó. Una fiesta empezó en algún lugar encima de mí y terminó antes de que me molestara. Si me preguntas si alguna vez contesté al sonido largo que arrastró mi nombre por el agua, te diré que no. Y luego admitiré que a veces, dormida, mi boca se mueve alrededor de sílabas que no voy a escribir aquí, porque si escribirlas vuelve las cosas más verdaderas, teclearlas metería clavos. Pero escucha, dejé de pensarlo cada hora. Dejé de mirar los desagües antes de pasar por encima. Ray. Mi abuela murió un martes con una tormenta arrastrándose sobre la ciudad como si guardara rencor. Se fue como quería, en casa, sobre sábanas limpias con el cabello trenzado por mi tía, la tele en una telenovela que habría criticado si hubiera estado despierta. Armamos el altar con su foto y cempasúchiles y el cuenco de agua para los que llegan con sed. Lloré más de lo que esperaba, menos de lo que temía.
Cuando la casa se llenó de primos y cazuelas, salí al pasillo que olía a limpiador de pisos y lana húmeda y deslicé el dedo por el teléfono buscando silencio. Había un buzón de voz de un número desconocido esperándome. El transcriptor había fallado. Decía: ininteligible, 3 veces y luego hijos. Presioné reproducir porque el duelo hace lo mismo que el terror. Te obliga a elegir entre la curiosidad y la superstición. Y yo siempre abro la puerta equivocada. El mensaje era largo. 1 minuto de agua lejana y de ese tipo de respiración que capta el teléfono cuando está en un bolsillo. Y luego la voz que sigo diciendo que no voy a escribir, preguntando una y otra vez, con tono sin fondo: ¿dónde están mis hijos? Al final, tan suave que pensé que era interferencia. Alma. Esa noche me llevé a casa el cuenco de agua del altar de mi abuela. No soy creyente excepto cuando lo soy. Lo puse en el alféizar porque alguien me dijo una vez que puedes darle de beber a las cosas sedientas sin dejarlas entrar en tu cocina. La ciudad más allá de mi vidrio estaba ocupada e indiferente. Los camiones suspiraban. Una motocicleta apuñaló la oscuridad y se fue. Alguien se rió de esa manera que sube por la escalera como una bengala. Me acosté con las cobijas metidas bajo los pies como cuando tenía 8. Hacia las 3 de la mañana. Escúchame, no exacto, pero lo bastante cerca de la hora que fabrica sentido. Oí un sonido como de vestido dejando el piso. El cuenco seguía con su agua. La ventana estaba cerrada. Una mano mojada floreció por dentro del vidrio y luego se desvaneció como si algo lo hubiera pensado mejor. No recé. Le dije al aire que sentía haber retirado cualquier cosa que el agua creyera prometida. Le conté al aire una historia sobre 3 mujeres que montaron una trajinera pintada y regresaron. Le dije al aire todos los nombres que tengo que no son el que ella usó. Lanzamos el teaser 2 semanas después. Solo el agua y las ranas y el borde más tenue de una voz si sabías dónde escuchar. Que la mayoría no. Llegaron comentarios. Hermoso, espeluznante. Yo también lo oí. Un hombre escribió que deberíamos avergonzarnos de explotar una leyenda que no es nuestra. Y ni siquiera tuve energía para contestarle que sí lo es, en el modo en que el trauma se vuelve familia, se hereda, se enfrenta con rituales que parecen hábitos. La vieja amiga de mi madre me mandó un mensaje con una frase que tuve que traducir 2 veces antes de entenderla. Solo no le enseñes tu nombre. Me reí, y luego volví a mirar el archivo. Y se suma al cuarto de respiración alrededor de la 1:12:8, la parte donde el silencio usa una cara. El espectrograma había aprendido letras nuevas, o quizá las mías. Si te quedabas mirando, el ruido se acomodaba en texto fino, no del todo ahí, como ver santos en una tortilla. Mis hijos, decía, y debajo, como una nota al pie escrita con cabello mojado, mis manos. Miré hasta que las palabras se desdibujaron. Luego cerré la laptop, apagué todas las luces y me senté junto a la ventana hasta que el negro del vidrio levantó a gris y el cuenco de agua por fin mostró ondas que pertenecían al viento. Estamos bien. Esa es la frase que quería. Y aquí está, como una camisa limpia después de una tormenta larga. Seguimos haciendo el programa. El tobillo de Itzel ya no duele tanto y dejó de usar la torillera, pero la lleva en el bolsillo como una moneda. Marisol se ríe como si nada hubiera intentado pedir prestada su voz. El número de Dalia sigue en mi teléfono, un pequeño ancla que cargo conmigo. A veces, cuando llueve fuerte y los desagües de la banqueta empiezan a sonar como gargantas, nos tomamos de las manos en circulitos ridículos y contamos hasta 10 como niños en recreo. Y no decimos a quién no estamos llamando. Pasamos por canales a plena luz y el agua es solo agua. Dormimos, comemos, pagamos la despensa con suspiros, nos acordamos de regar las plantas. Hemos dejado de pensarlo cada hora. Y entonces pasa algo pequeño. La regadera de alguien corre y las tuberías gimen. Un bebé llora en el edificio. Y el vello de mis brazos se eriza como si tuviera su propio oído.
Anoche, 21 de octubre, seré específica porque ya terminé con las vaguedades. Desperté con mi teléfono iluminando mi cuarto del color del agua baja. Una llamada perdida a las 3:13 desconocido y un buzón de voz esperando como una boca que ya se tragó. ¿Quieres que diga que no fue nada? Yo también quiero decir eso. Pero antes de presionar reproducir, oí algo que no estaba en el teléfono. Estaba en las paredes, en la tubería que va del techo al mundo bajo la banqueta. Era un aliento. Presioné reproducir. Agua lejana, como siempre. Luego algo más cercano. Algo como tela deslizándose sobre cerámica. El sonido, te lo juro, de un vestido dejando un piso. Y luego la voz. No era un lamento esta vez. Ni siquiera palabras. Era alguien por fin recordando el nombre que había estado intentando pronunciar. Era mi nombre, vuelto nuevo por alguien que no tenía por qué saberlo. No contesté en voz alta. No creo haberlo hecho. El barquito de juguete que mi sobrina dejó en mi buró. Habíamos grabado un clip tonto para el programa más temprano. Estaba mojado.